Diga conmigo por fe, yo amo al hermano Pablo. Amén, amén. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El proceso de transformación requiere 3 pasos. El presentarnos en sacrificio vivo, el ser santos y el venir con expectación de fe. Amén. Ahora, hay otra parte importante que la Biblia habla en contexto con esto. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que quiere decir que la conformación nos adapta al sistema del mundo, mientras que la transformación nos adapta al sistema de Dios. Amén. La transformación es aquello que nos habilita a degustar la voluntad de Dios, mientras que el sistema de conformación nos aleja o nos mantiene exentos del plan de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de ustedes dicen o han pensado en algún momento pareciera que Dios no me escucha a mí? Amén. No levante la mano, quédese tranquilo, no lo estoy juzgando. Simplemente quiero decirle que todos pasamos por eso, donde pareciera que el plan de Dios no está funcionando en nuestra vida, o donde pareciera que las cosas que hemos soñado y que se nos ha hablado y que hemos recibido de parte de Dios pareciera que no están llegando. Amén. Es porque el proceso todavía no ha tomado forma y lo que para Dios es lógico, para nosotros no lo es. Ahora, hay otra parte en el verso 3 que quiero enfocarme ahora. Y la Biblia dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, esa misma expresión, la medida de fe, se encuentra en el verso 7 del libro de Efesios capítulo 4 verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. En el Romanos dice la medida de fe, en el libro de Efesios dice la medida de gracia. Amén. O nos fue dada gracia de acuerdo al don, conforme a la medida del don de Cristo. Y esa expresión es exactamente la misma. No habla acerca de la medida de fe que hemos recibido para creer en Dios. Amén. Hay una medida de fe que fue dada a nosotros, que es la que nos permitió recibir las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Cada persona que es salva, usted no se salvó porque usted un día se le prendió la luz y dijo, necesito ser salvo. No, es por la gracia de Dios que pudo ver el amor que Dios tiene por usted y de esa manera usted tomó la decisión de recibir a Cristo. Amén. Yo siempre digo, arrepentimiento siempre arranca por Dios, no por el hombre. El hombre solamente responde a lo que Dios ha iniciado. Amén. ¿Quién fue el primero que dio? Jesús. Dios, perdón. Él dice que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él creyere no perezca, mas tenga vida eterna. Ahora, lo que me interesa del verso 3 es que habla acerca de la medida del don de fe o de la medida de fe que fue dada a cada uno. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros tiene una parte que cumplir en el cuerpo de Cristo. Amén. Y sigue hablando acerca de que, dice, porque de manera que en un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos nosotros tenemos una parte que cumplir, una parte que desarrollar o un suplir que traer para que el plan de Dios se complete en este lugar. ¿Cuántos saben eso? Díganme amén. Sin importar qué tan diminuta o tan insignificante tú creas que tu parte es, si tú no haces tu parte, estás limitando la efectividad del cuerpo. Hoy clínicamente, por ejemplo, hay gente que ha perdido el dedo pequeño del pie y clínicamente una persona que pierde el dedo pequeño del pie debe ser considerado incapacitado porque el dedo pequeño del pie le proporciona a un individuo la habilidad de tener el equilibrio correcto. ¿Usted sabía eso? Y si usted pierde sus dedos pequeños en un trabajo, inmediatamente la compañía lo tiene que dar de baja y le tiene que dar una retirada de incapacidad. Porque usted perdió la habilidad de tener equilibrio. Y usted dice, pero ¿de qué sirve el dedo pequeño? Y todo está fuera de balance cuando el dedo pequeño no está ahí. ¿Ves? La Biblia dice que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él.
Amén. Lo que quiere decir que tu parte es extremadamente importante. Sin importar cuál sea, tu parte es extremadamente necesaria. Y hay 4 cosas que toda persona que entiende que es parte del cuerpo de Cristo, 4 cosas básicas que quiero compartir contigo hoy, que creo que te van a ayudar a sobreponerte a las masas o sobresalir de las masas. Y pensando, llorando y buscando a Dios, considero que estos son los temas más importantes. El primero, de las 4 responsabilidades que Dios nos ha dado como miembros para poder desarrollar en el cuerpo de Cristo, es lo que yo considero tesoros o riquezas. Amén. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? No apliquen los frenos ahora. Ustedes saben para dónde vamos, ¿sí? Y déjenme compartirles un poco, porque es la clave o es el puntapié inicial a todo lo que hacemos. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo, déjenme encontrarlo, capítulo 8, verso 18, dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas o la habilidad para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Así que sin importar qué es lo que tienes, qué es lo que has logrado, qué tanto has logrado obtener, no es tuyo. No es tuyo por tu propia habilidad. Es tuyo porque Dios te lo ha confiado y Él espera que seas fiel con ello. Amén. Él espera que seas fiel con ellos. Usted dice, hermano Pablo, ¿por qué va a hablar del diezmo? Primeramente porque el diezmo es un pacto con Dios. Es un pacto con Dios. Y el diezmo nos asegura que nuestra tierra esté sana. Vaya conmigo a Malaquías. Todos conocen el libro de Malaquías. Todos saltan el libro de Malaquías. Todos llegan al último libro del Antiguo Testamento y se saltan Malaquías. Pero dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí. Ahora, el diezmo es el 10% de todo lo que recibimos, ¿sí? No es el 9.9, no es el 9.999 periódico, no, es el 10%. Si usted tiene un problema con el diezmo, usted tiene un problema con Dios, no tiene un problema con el pastor. Amén. Usted no tiene un problema con el pastor. Él no escribió el libro, lo escribió Dios. Amén. Y es el puntapié inicial para mantener la relación ordenada o correcta con Dios. Yo siempre digo, nosotros no traemos el diezmo, nosotros pagamos el diezmo. Porque eso es de Él. Le corresponde a Él. Y lo que estamos haciendo con el diezmo es le estamos diciendo a Dios que confiamos que el 90% restante Él lo va a multiplicar. ¿Usted sabe que usted no debe depender de su cheque? Que usted no debe depender de su cheque. Usted debe depender de Dios. Su trabajo es una de las maneras de cómo Dios le hace llegar recursos, pero no es la única manera. Están muy callados. Están muy callados en esta iglesia presbiteriana. Tu trabajo no es la única manera en la que Dios te puede bendecir, es una de las maneras. Y si cada vez que vas a dar el diezmo estás pensando en lo que te va a quedar, que no va a ser suficiente, inmediatamente estás diciendo que tu Dios es tu trabajo, no Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Amén. Así que quiero animarte con eso. Lo que Dios te ha dado, Él quiere que lo disfrutes. Él espera multiplicarlo. Él está buscando maneras de incrementarlo, pero Él espera que seas fiel con lo que ha puesto hoy en tus manos. Amén. ¿Qué estás haciendo con tu tesoro? ¿Qué estás haciendo con tu diezmo? Yo no lo puedo pagar hasta que empiece a cobrar más plata. Nunca vas a cobrar más plata. ¿Ves? Si no puedes dar el diezmo de $100,
nunca vas a dar el diezmo de 1.000.000. Porque el problema no es el número, es el corazón. No importa cuántos ceros haya detrás. Si el corazón no cambia, si la conexión correcta no se ha establecido, no importa cuántos ceros vengan detrás. Y miren lo que la Biblia promete, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y os destruiré, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid, ni en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Me gusta lo que dice en el verso 10, dice, y probadme ahora. Y probadme ahora. Dinero es la única área de nuestra vida donde Dios nos permite probarlo. Hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, tuve la oportunidad de estar en la Argentina. Y cuando estaba allá, conocí a un muchacho que es taxista. Y después de una de las reuniones, se acercó a mí y me dice, Pablo, no tengo plata para dar. Soy taxista, trabajo tantas horas, no hago plata, siempre voy a casa con muy poco dinero. Él creo que hacía alrededor de, supongamos un número, no sé cuánto será acá, pero no más de 15 pesos al día. Después de manejar 12, 14 horas al día del taxi, se llevaba 15, 10 pesos a la casa. Me dice, no puedo diezmar. Me dice, no tengo para comer. Y yo le decía, no puedes no diezmar, porque Dios no te puede bendecir. El diablo te está robando por todos lados. Y esto fue lo que hice. Calculé más o menos a un salario de 10 pesos al día. En 30 días son 300 pesos. Calculé son 30 pesos de diezmo al mes. Y esto fue lo que decidí hacer. Decidí probar a Jesús en esto. Y le digo, vamos a hacer esto. Sin importar dónde estés, cuando termines el día, separa el diezmo de lo que hagas. Y lo vas a ir a entregar a cualquier iglesia, no me importa si es católica, si es mormona, si es presbiteriana, si es metodista. Lo que me interesa es que se vaya de tus manos. Porque el grave problema con los cristianos es que no lo sueltan. Pasa el plato de la ofrenda y la miran a la ofrenda y esperan que el dinero vuelva corriendo con ellos y se encuentren en este abrazo fraternal. ¡No va a pasar eso! Usted tiene que dejarlo ir, tiene que desconectarse con ello. ¿Me entiende? Así que le dije, déjalo, no me importa la iglesia que sea, deja el 10%, aunque sea una moneda. Le digo, si en un mes Dios no te ha sorprendido con un milagro financiero, te devuelvo todo lo que has puesto. Oramos, acordamos. En 2 semanas lo llamaron de una compañía, de un trabajo que él había puesto una aplicación hacía como 2 años y medio atrás. Para un trabajo que básicamente lo catapultaba a volverse de media alta, casi inmediatamente, como conductor para una compañía de estas de transporte. Y me llamó llorando, que no lo podía creer. ¿Y sabe qué pasó de eso? Después de eso, nunca más fue a la iglesia. Y entendí esto. La gran mayoría de los cristianos pasa la prueba de la pobreza, pero nunca pasa la prueba de la prosperidad. Y cuando Dios los bendice, se olvidan de quién los bendijo. Porque es una cuestión de corazón, no de dinero. Y a no ser que tengamos la actitud correcta hacia el dinero, Dios no puede darte más. Porque en vez de nosotros tener plata, la plata nos tiene a nosotros. Digo conmigo, tengo que ser responsable con el tesoro. Amén. La Biblia dice en Hebreos que aquí en la tierra la reciben hombres mortales, pero allí uno que da testimonio de que vive para siempre. Amén. Así que cuando usted da el diezmo acá, si bien lo está dando a una entidad física mortal, el que realmente lo recibe es Él. Por lo que usted no tiene que preocuparse de qué pasa con el diezmo. Usted tiene que solamente pagarlo y desconectarse con ello. Y si tiene algún problema pagando el diezmo, lo primero que debe hacer es cuando recibe el cheque es separarlo inmediatamente.
para no tener problemas después de que si se acuerda si lo pagó, si no lo pagó, si te estoy dando el 10%, si es el 11%. ¿Ve? No le dé lugar al enemigo. Porque cuando usted le da 5 segundos al enemigo, el enemigo lo convence, le dice, da el 9.5, no 10, el 10, es mucho. Da el 9.8, ¿qué son? ¿Qué son 2 pesos de diferencia? Es muchísimo. Es la desconexión de corazón. Es la falta de alineamiento. El diezmo es uno, la ofrenda es otro. La ofrenda es completamente al diezmo. Completamente diferente al diezmo. De hecho, la Biblia lo dice así. En 2 Corintios capítulo 9. Vaya conmigo ahí. Verso 6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, lo que quiere decir que el dar la ofrenda o el dar abundantemente es una habilidad dada por Dios. Toda gracia, amén. Pablo en el contexto está hablando de la gracia de la iglesia de los Corintios. ¿Cuál era la gracia de la iglesia de los Corintios? Que aún en su gran pobreza fueron más allá de sus habilidades para ser de bendición al ministerio. Amén. Lo que quiere decir que cuando usted quiere dar o tiene el deseo constante de ser de bendición, no es usted y sus buenas intenciones, es Dios obrando a través de usted o usted siendo un perfecto ejemplo de lo que es Dios. No es porque usted es buena persona, es porque el Dios en usted es bueno. Amén. Y su devoción a Él le hace que usted obedezca. Y ahora usted se vuelve un canal de bendición para otros. Verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué es lo que viene primero para el que siembra? Semilla. Lo que quiere decir que todo lo que viene más allá de tu cheque o más allá de tu salario, tú debes orar si es semilla o es pan. Porque si te comes la semilla no vas a tener para cosechar. Todo lo que viene después de tu trabajo, todo lo que Dios te bendiga después de tu trabajo, debes orar si es semilla o es pan. Y si es semilla, va a haber un resto que es pan. Pero si no la identifica, te vas a comer todo y no vas a tener cosecha. Dios bendice al sembrador. Dios bendice al sembrador. Por lo que Él quiere que seamos un canal de bendición. ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo puedes ser un canal de bendición si no tienes lo suficiente para ser de bendición? Amén. Dios quiere que seas responsable con tu diezmo. Dios quiere que seas responsable con tu siembra, con tu semilla. Ahora diga conmigo, talento es algo que también Dios, una responsabilidad que Dios te ha dado. Vaya conmigo al libro de Mateos. Mateos capítulo 25. ¿Cuántos se acuerdan la parábola de los talentos? Primera responsabilidad que todos tenemos y una quizá de las más importantes y la que más le cuesta a la iglesia es los tesoros o de las riquezas, el diezmo y la ofrenda. En los Estados Unidos, menos del 5% de la iglesia diezma en los Estados Unidos. Menos del 5% a nivel nacional diezma en la iglesia. Es patético. Menos del 5%. De hecho, la última estadística arrojó el 3,8% de la iglesia en Estados Unidos diezma. Y queremos que Dios nos bendiga. Y hablamos de avivamiento. Y hablamos de que Dios está con nosotros. No es coincidencia que América hoy está en la situación que está. Bendigo a Estados Unidos. De hecho, yo soy el resultado de un misionero americano. Pero creo que Dios me llamó a los Estados Unidos con la misma razón. Para sacudir la nación entera. Para decir las cosas que los americanos no quieren decir. Hey.
A mí no me van a echar ni me van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Pues no soy americano. Tengo una ventaja que ellos no tienen. No tengo que estar políticamente correcto. Dios sabe cómo hace las cosas, amén. Segundo, talento, dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Diga conmigo, Dios me ha dado bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, al que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y todos conocen la historia. Ahora, lo interesante acerca de talentos es el verso 15. Cada uno conforme a su capacidad. Lo que quiere decir que lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú sabes hacer, fue dado por Dios y no puedes compararte con alguien más. ¿Me entiendes? No puedes estar mirando por sobre tu hombro para ver qué está haciendo el hermano del lado tuyo. Porque lo que Dios te ha llamado a hacer a ti es único y exclusivo. Él te lo ha dado porque esa es la capacidad que tú tienes, esa es la capacidad que Él cree con la que puedes ser responsable. Y en la medida que respondas a esa capacidad, Dios la puede incrementar. ¿Quiere decir que vas a tener que hacer eso por toda tu vida? No, porque vemos en el capítulo, al final del capítulo dice que al que tenía 10 le dieron el talento del que no había hecho nada, que tenía 1, ¿sí o no? Ahora terminó con 11, lo que quiere decir que empezó con 5, pero a medida que fue fiel con su habilidad, Dios lo promovió y terminó con 11. Lo que quiere decir que sin importar lo que hagas hoy, es extremadamente importante que lo hagas y que seas fiel en ello. Y hay mucha gente que no es Mira, déjame darte la clave para recibir promoción en tu trabajo. Haz lo que te están pagando para hacer y no te quejes. Hay gente que va a trabajar y vive quejándose de lo que le pasa en el trabajo. Es imposible que Dios te promueva, porque no eres buen testimonio. ¿Sabes por qué tus vecinos no están acá? Porque te conocen a ti. ¿Sabes por qué tu familia no está acá? Porque te conocen a ti. Tengo buenas y malas noticias para ti. ¿Sabes por qué tus compañeros de trabajo no están acá? Porque te conocen a ti. Y si están acá es porque han visto a Dios en ti. No quiere decir que eres perfecto. Todos estamos creciendo. Quiere decir que debes ser fiel donde estás. Y debes dejar a Dios que te incremente. Amén. ¿Cómo funciona esto, por ejemplo, en la iglesia? Adolfo, vení, dame una mano, por favor. Y trae tu Biblia, por favor. Por ejemplo, cuando arranqué en la escuela bíblica, mi trabajo primordial, mi trabajo personal, era limpiar el baño de los hombres. ¿Se acuerdan de eso? Y 3 meses después, Dios me promovió y me dio el baño de las mujeres. ¿Sí? Y a los pocos meses, Dios me encontró fiel y me dieron la sala de clases. ¿Sí? Y después de eso, me dieron la oficina de mi jefe. Y mientras yo fuera fiel con eso, trabajo iba a seguir creciendo. Luego me dieron la cocina y al final me dieron las llaves del edificio. ¿Qué pasó? Cuando ya no podía acaparar más, mi habilidad estaba expandiéndose, Dios me encontró fiel y ahora Él trajo ayuda idónea. Y Él empezó a mandar muchachos que querían servir a Dios y les empecé a dar el baño. Y a medida que fueron fiel con el baño de los hombres, les empecé a dar el baño de las mujeres. Y a medida que fueron fiel con el baño de las mujeres, les di el patio de la escuela. ¿Qué pasó? Mi habilidad de desarrollar mi capacidad en Dios llegó a un punto donde no podía contener más. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios trajo ayuda. Y me empezó a permitir confiarle a gente
Y le di primeramente algo que no iban a poder destruir o que no me iban a dejar mal, el baño. Y te conviene que yo pueda comer mi desayuno ahí, porque tiene que estar limpio, mira, tiene que oler. Y cuando se probó fiel, le di el baño a las mujeres. Y cuando se probó fiel, le di el patio. Ahora estoy testeándolo a él, ¿por qué? Porque Dios está haciendo algo en él, está poniendo un talento en él, quiere desarrollar la habilidad en él, pero depende de que alguien le dé la oportunidad. Y yo le estoy dando la oportunidad. Yo estoy viendo si responde correctamente. Y a medida que él vaya respondiendo, él va a empezar a tomar más responsabilidades. ¿Y qué me va a permitir hacer a mí? A tomar otras responsabilidades. Ahora somos dos llevando la carga. Y si él es fiel con eso, y yo le sigo pasando responsabilidades a medida de que su capacidad le permita, si yo veo que no responde correctamente con eso, le voy a decir, devuélveme eso porque no te da. Como que no estás ahí. Y vamos a llamar, David, ven. Y le voy a decir, David, ayúdame con esto, por favor. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Ahora estoy permitiendo que él se pruebe fiel y que Dios expanda en él la habilidad que Dios le ha dado. Y a medida que yo voy siendo fiel manteniendo esto, Dios va a seguir dándome a mí y yo puedo seguir pasando. Y a medida que ellos sean fieles, ellos van creciendo conmigo. Y lo que yo empecé, gracias muchachos, lo que yo empecé, esto es tuyo, con una responsabilidad, de golpe me encuentro, hice un despiole acá de Biblia. Lo que yo empecé con una responsabilidad, de golpe, es casi todo el ministerio. ¿Dónde empiezas? En lo pequeño. ¿Dónde eres fiel? En lo pequeño. Y mientras te muestres fiel en ello, recién ahí Dios te puede empezar a promover. Amén. La iglesia es el mejor lugar donde entrenar gente para el ministerio. Porque este es un lugar confiable, seguro, en el que la gente que viene acá te ama y te anima a seguir adelante. Y no está compitiendo contigo, está corriendo contigo. ¿Me entiendes? Y de golpe me volví el administrador de la escuela. Y tenía a cargo toda la escuela. Mi jefe de lo único que se preocupaba era de llegar a tiempo al púlpito para empezar a enseñar, nada más. Me encargaba de los invitados, me encargaba de los hoteles, de los transportes, de las comidas, de los pagos, de la renta, de esto, de aquello. Todo lo que tenía que ver con la logística de la escuela corría por mis manos. Y cuando llegué a un punto donde no podía crecer más porque ya estaba a cargo de todo y lo único que me faltaba es volverme el director de la escuela, Dios me llamó. Me dijo, es tiempo de irte a Estados Unidos y servir a tu pastor. Amén. No te quejes acerca de lo que estés haciendo. Sé fiel con ello y deja que Dios te incremente. Amén. Y si incremento viene, no es porque te quieren dar más trabajo, es porque Dios te está promoviendo. Amén. Aleluya. Sé fiel con tus talentos, sé fiel con tu dinero. Número 3, sé fiel con tu tiempo. Sé fiel con tu tiempo. Tiempo es lo único que tú y yo no podemos recuperar. Tú puedes recuperar amistades, relaciones, plata, bienes. Lo único que tú y yo nunca vamos a poder recuperar es tiempo. Lo que pasó, pasó y no hay forma de cambiarlo. Amén. La Biblia dice, vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 5. ¿Está aprendiendo algo hoy? Sí. Capítulo 5, verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pareciera que no estuviera hablando hoy, ¿ah?
pareciera que la Biblia, que fue escrita miles de años atrás, estuviera en tiempo actualizado, ¿sí o no? Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Y porque a medida que la maldad avance, más difícil se va a volver encontrar la verdad. Amén. Más difícil se va a volver a encontrar lo real. Por ejemplo, el FBI, cuando ellos entrenan como agentes en el FBI, nunca entrenan con billetes falsos. ¿Usted sabía eso? Ellos generalmente estudian, tocan, inspeccionan billetes reales constantemente. Y se hacen tan adictos a lo real que cuando lo falso aparece lo pueden reconocer inmediatamente. Y el problema que tenemos en la iglesia hoy es que no podemos discernir lo falso, porque hay una mezcla rara de un montón de cosas. Y el tiempo que no tenemos, lo perdemos probando cosas que ni siquiera son Dios. ¿Me entiendes? ¿Ves por qué el tiempo es tan importante? Veníamos hablando con la familia del hermano Henry, veníamos compartiendo un poco acerca de mi testimonio. Yo le decía, lo único que cambiaría de todo lo que me ha pasado en la vida es haber comenzado antes. Es haber comenzado más joven. Es no haber tenido que ir a través de cosas en mi vida que me costaron, que me dañaron, que me hicieron retroceder, que me hicieron dejar de amar a Dios, que me hicieron no querer estar en el ministerio, que me hicieron salir de la iglesia. ¿Me entiendes? Lo único que cambiaría es haber arrancado antes. ¿Por qué? Porque hubiera estado mucho más lejos hoy. Hubiera estado mucho más lejos hoy. Porque no puedo recuperar ese tiempo. Y los días son muy malos. Muy malos. Amén. Estábamos orando acerca de lo que está pasando en Estados Unidos después del ataque terrorista en California. Y el Señor me habló, me dijo, Pablo, me mostró la imagen del pasaje de capítulo 3 del libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor levanta la imagen y dice, cuando la flauta suene, cuando el pandero suene, cuando los salterios suenen, todos deben arrodillarse y adorar la imagen. Y el Señor me dijo, Pablo, me dice, hay una imagen que se levantó en los Estados Unidos y toda la gente le está adorando y la fuerza que está manejando esa imagen es temor. Y aquel que está en temor no ha conocido el verdadero amor, me dice. Y el grave problema que tenemos en los Estados Unidos es que la iglesia tiene miedo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos basado en miedo. ¿Me entiendes? Estaba en Cuba hace un tiempo atrás y estaba compartiendo con el pastor que me recibió allí en Cuba y le pregunté, le digo, ¿cómo hacen ustedes para tener alcances evangelísticos? Porque obviamente ustedes siguen bajo represión, el gobierno no les da libertad. ¿Qué es lo que hacen ustedes para expandir el evangelio, para alcanzar gente? Y me dice, Pablo, acá es muy simple, dice, la primer naturaleza de un cristiano saludable es compartir a Cristo. Y yo dije, eso es lo que le está pasando a Estados Unidos. Está enfermo. La primer naturaleza del cristiano sano es compartir a Cristo. Eso te puede decir en qué condición estás tú. Redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Colosenses. Ve conmigo el libro de Colosenses. Capítulo 4, verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente. ¿Qué quiere decir sabiamente? Que todo lo que hagas sea para edificación. Que todo lo que hagas sea para bendición. Eso quiere decir. Andad sabiamente. Amén. Si lo que estás haciendo no es de bendición para alguien, no lo hagas. No lo hagas. Porque va a herir a alguien.
yo siempre digo, mucha gente no viene a la iglesia porque fueron dañados por la iglesia. Nosotros hacemos mucho trabajo de evangelismo en los Estados Unidos y una de las cosas que me he dado cuenta y hemos cambiado nuestra estrategia de trabajo es que no mencionamos en la iglesia en nuestros trabajos evangelísticos. Siempre hablamos de Dios y de el plan de Dios para con la gente, porque hay mucha gente que fue dañada por la iglesia. Y usted puede compartir algo con alguien de parte de Dios, pero si usted habla de la iglesia, usted siente que la gente como que se cierra y se vuelve para atrás. Porque si han sido dañados por la iglesia les trae una mala memoria. Y una vez hablando con el Señor le dije, ¿qué puedo hacer por esta gente que está dañada por Dios? Necesito que me enseñes a vivir sabiamente en medio de aquellos que han sido dañados por la iglesia. El Señor me dijo, en nombre de la iglesia, pídeles perdón. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro pide perdón, todo el cuerpo pide perdón. Es el mismo principio. Sin importar cómo lo corte, sigue siendo queque de chocolate. ¿Me entiendes? Y me encontré en la realidad de que mucha de la gente que encontrábamos que había sido dañada o que había tenido una mala experiencia con la iglesia, podíamos ahora nosotros ser el puente para que ellos vieran que caminábamos con Dios, que no era la entidad religiosa la que representábamos, sino que representábamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que no era el hecho de venir a la iglesia lo que estábamos buscando, sino que era conectarlos con Dios, reunirlos con Dios. Y eso nos lleva a la responsabilidad número 4, que es tu ministerio. Vaya conmigo a 2 Corintios, tu ministerio. 2 Corintios, capítulo 5. Probablemente ustedes pueden decir esto de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. Amén. Todos pueden decir eso, probablemente todos lo saben de memoria, lo que quiere decir que desde el momento que usted vino a Cristo, todo cambió. Sin importar cómo usted luzca. Ahora, físicamente probablemente usted no cambió, pero espiritualmente usted es una nueva entidad. Dios sacó al hombre que estaba muerto y puso un espíritu viviente en usted. Y ahora usted es una criatura o una creación de parte de Dios, hecha por Dios, diseñada por Dios, pensada por Dios. Amén. Usted tiene que saber primeramente que usted fue pensado por Dios. La Biblia dice, en el libro de Gálatas dice, cuando le plazó a Dios separarme desde el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir? Que mucho antes de que nosotros encontráramos a Dios, Dios ya nos había pensado. Amén. Que cuando la concepción tomó lugar, Dios se había involucrado en ella. La Biblia dice en el Salmo, mi embrión vio tu cara, vio tu gloria. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de la concepción Dios se involucra. Por eso no dejes que el diablo te mienta, que tú fuiste un accidente de la naturaleza, que tus padres no te quisieron, de que no fuiste pensado. Eso es una mentira del diablo. Si hoy estás aquí en esta tierra y estás respirando, Dios te trajo. Dios te planeó y Dios tiene un propósito para ti. Y desde el momento que reconoces que eres una nueva criatura en Dios, ahora tienes un ministerio. Mire lo que dice, verso 16. De manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, diga conmigo, me dio el ministerio de la reconciliación. Usted es un ministro de la reconciliación. Usted le guste o no, tiene un ministerio. Hay gente que anda diciendo, ay pastor, no sé cuál es mi ministerio. La Biblia dice que usted tiene el ministerio de la reconciliación, que usted debe tener el objetivo de querer juntar al mundo con Dios. Amén.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, no tomando en cuenta al mundo sus pecados. Mire, usted debe compartir a Cristo porque el pecador necesita a Dios. El pecador peca porque eso es lo que es. No se enoje con el pecador. Él no sabe mejor. Enójese con el cristiano que debería saber mejor. Ve, cuando usted viene a la iglesia y usted no anda caminando derecho, si alguien lo endereza, no se enoje. Dele las gracias. Porque usted no debería estar pecando. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que no es simplemente un hecho de obedecer o no obedecer, es un hecho de cambiar identidad. Usted conscientemente está tomando la decisión de no hacer lo correcto, lo que quiere decir que está conscientemente cambiando desde el reino de la luz al reino de las tinieblas. Es mucho más que desobedecer, es cambiar de identidad. ¿Me está entendiendo? Mañana vamos a hablar de plata y todo el mundo va a andar saltando, avivamiento. Ahora hablemos de las cosas que interesan. Porque Dios quiere que la iglesia crezca. Dios quiere que la iglesia se prepare. Dios quiere que la iglesia se equipe. Dios espera que la iglesia madure. Amén. No hay nada malo con tener bebés cristianos, pero si llevan 25 años usando pañales, algo está mal con ellos. ¿Me entiendes? Dios espera que crezcamos. Y Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dice que no debemos tomar en cuenta los pecados del hombre, sino que constantemente debemos traer el mensaje de reconciliación. Porque ellos pecan, porque son pecadores. Ahora, una de las líneas más interesantes que el Señor me ha dado, no sé por qué la digo, pero funciona para mí. Yo siempre le digo a la gente, ¿saben que el infierno es un lugar bastante caluroso? Y la gente abre los ojos así. Porque sé que aunque ellos no crean en el infierno, algo adentro les dice que un día van a tener que tomar la decisión. Y eso me da 5 segundos de gracia para hablarles de Cristo. Me encanta choquear a la gente. Me fascina choquear a la gente, especialmente cuando estoy viajando en países latinos y encuentro un americano y ellos empiezan, por favor, usted podría decirme dónde está esta calle porque estoy buscando. Y yo les respondo en inglés y se le abren los ojos así como diciendo, ¿por qué no me hablaste diciéndome que sabía inglés? Me encanta choquear a la gente. Porque toda su cara se ilumina, todas las emociones salen a la vista. Cuando uno les habla acerca del cielo y el infierno a la gente, inmediatamente ellos saben que van a tener que tomar una decisión. Ahora, no estoy diciendo que debes usar esa línea. Esa línea me funciona a mí. Pruébala, si no funciona, no es culpa mía. Pero sí quiero animarte a usar esta línea, porque esta funciona constantemente. 9 de cada 10 personas consideran que la oración no es una actitud ofensiva o no es algo que desafía su fe. Estaba en Ecuador y creo que lo comenté esto anteriormente cuando estaba acá la última vez, pero cuando estaba en Ecuador y la primera vez que llegué allá a visitar a mi amigo con el que fui a la escuela bíblica, le pregunté cómo era la vida en Ecuador y me dice, todo es bárbaro, me gusta la vida acá, me gusta la comida, me gusta la gente, me gusta todo. Lo único que no tolero, dice, son los taxistas. Me enferman los taxistas, me subo al taxi, me cobran un precio, me quiero bajar del taxi, me quieren cobrar uno completamente diferente. Le digo, sí, creo que tengo la solución para eso. Nos subimos a un taxi y lo primero que le dije al muchacho, le digo, mire, yo soy mi nombre es Pablo, soy un misionero de Argentina, él es Aldo de Chile, y estamos preguntándole a la gente si hay algo por lo que podamos orar que ustedes estén necesitando. E inmediatamente los ojos cambiaron y él dice, sí, mi mamá mañana entra a una operación y me gustaría que oraran para que todo saliera bien. Así que impusimos las manos, le dijimos, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, usted siga manejando, no lo cierre. Y oramos por él.
Pedimos por la mamá, le preguntamos el nombre de él, le preguntamos el nombre de la mamá, oramos, y cuando nos bajamos del taxi le preguntamos cuánto era, y él dijo esto, dice, no se preocupen, de este me encargo yo, gracias por sus oraciones. Y a mi amigo se le abrieron los ojos así. Dice, tenemos que probarlo de nuevo, y nos subimos a otro taxi. Y esta vez se subió él adelante, yo atrás. Hizo la misma línea, dice, mi nombre es Aldo, yo soy un misionero de Chile, él es mi amigo Pablo, un misionero argentino. Estamos preguntando a la gente si hay algo que podamos orar, que necesiten, que Dios los bendiga. Ese sí, me dice, me caí, me torcí el brazo, me duele muchísimo, pero no puedo dejar de trabajar, no puedo tomarme el tiempo para ir al hospital. ¿Pueden orar por mí? Oramos por el taxista, la misma línea, vamos a cerrar nuestro ojo, usted no haga nada, siga manejando. Oramos por él y se le fue el dolor inmediatamente. Y hemos probado ese método en cada país donde hemos estado. 9 de cada 10 personas piden oración. Y es el método menos ofensivo para acercar a esa gente a Dios. No hay excusa por la cual no puedas desarrollar tu ministerio. Si no lo estás haciendo, no va a haber excusa que te salve ese día. Te vas a tener que presentar enfrente de Dios y vas a tener que decir por qué no lo hiciste. Y no va a haber nada que valga. Así que quiero animarte. Si no se te ocurre ninguna otra línea, usa esa. Esa va a funcionar. Te lo puedo asegurar. Ha funcionado en Cuba, funciona en los Estados Unidos, funcionó en Canadá, funcionó en Ecuador, funcionó en la Argentina, en Chile. Si funciona en esos lugares, funciona en todos lados. Y nos hemos dado cuenta que gente, incluso el que no cree, no considera eso ofensivo. Puede decir no gracias, pero nunca sienten que uno está desafiando su fe. Porque toda la gente sabe que orar es bueno. Que orar es bueno. Amén. Piensa qué estás haciendo con tu dinero, cómo lo estás usando. No porque lo tienes que gastar. Amén. Sé guiado cómo usarlo. ¿Qué estás haciendo con tu talento? Amén. Tu talento no es tu identidad. Yo siempre le digo a la gente de la música especialmente, que tu talento no sea lo que te identifica, que sea Dios lo que te identifica. Que toques bien no quiere decir que Dios te puede usar. Es la verdad. Los músicos fueron diseñados para crear, o la música tiene que ser diseñada para crear la atmósfera para que la gente pueda recibir. Pero no son dos shows aparte, ¿me entiendes? No hacemos la música para lucirnos y después viene el pastor y se luce él. No, no, no. De hecho, ellos tendrían que menguar para que cuando el pastor entre, él se luzca. No estoy diciendo que pasa acá, simplemente quiero decir, hey, así es como debe funcionar. Si usted conoce a alguien que es un líder de alabanza y no está haciendo eso, dígale, hey, tu talento no es tu identidad, Dios es tu identidad. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué cosas te están robando el tiempo? La televisión, el Facebook, el Instagram. ¿Quiere que les dé la lista de lo que te está robando el tiempo? Ve, usted no me tiene que decir a mí que le está robando el tiempo. Yo se lo puedo decir a usted porque lo conozco. Porque lidiamos exactamente con lo mismo. La radio. Redime el tiempo. Es que hermano Pablo, usted no sabe, trabajo un montón. Hey, ¿cuántas horas manejas para llegar al trabajo? Para ir a hacer un mandado. Ese tiempo lo puedes usar para hablar con Dios. Ese tiempo lo puedes usar para escuchar una predicación. Ese tiempo lo puedes escuchar para ser de bendición a otro, para llamar a alguien y animarlo. Ese tiempo lo puedes usar para Dios, no debes perderlo. Amén. Sé proactivo con lo poco que tienes hoy en tu tiempo y deja que Dios te incremente tiempo. Amén. Y último, pero tan importante como todo lo demás, tu ministerio. Tu ministerio. Donde tú estás hoy, aunque tu trabajo esté lleno de pecadores, no pidas que Dios te mueva de trabajo. Dios te puso ahí para que los alcances. En la Argentina teníamos gente que siempre venía y le decía a mi pastor, pastor, ore por mí para encontrar otro trabajo, porque mi trabajo está lleno de pecadores. Por eso Dios te puso ahí, para que seas luz en medio de pecadores. No para sacarte. Ellos necesitan a alguien que tenga el mensaje de Cristo, que pueda reconciliarlos con Dios.
que les muestre cuánto Dios les ama. Amén. Déjame decirte, nos guste o no, Él nos va a preguntar qué hemos hecho con estas cosas. Y si tu respuesta no es la correcta, no vas a escuchar, bien hecho, buen siervo fiel. No sé qué vas a escuchar, pero yo no quiero escuchar nada más que eso. No sé tú. No espero escuchar nada más que eso. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Permite que tu palabra, Señor, siga animándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, ayudándonos a ser más como tú. Es nuestro deseo y nuestro anhelo, Señor. Completamente caminar en la completa voluntad de lo que tú has diseñado, ya has hecho, ya has preparado para nosotros. Señor, y sé que tu palabra va a seguir hablando, va a seguir animando, va a seguir, Señor, yéndose más profundo en nuestros corazones. Pero te pido, Señor, que cada persona que está en este lugar, Señor, tenga la posibilidad de experimentarte de una manera sobrenatural, Señor. Es mi deseo, Señor, para cada uno de ellos, Señor, que tú los unjas, que los ayudes, que los guardes, que los animes, Señor, que en cada situación ellos puedan ver tu mano, Señor. Y en aquellas situaciones, Señor, que todavía no han tomado lugar, Señor, que tú aceleres el proceso. Padre, te pido por cada persona en este lugar. Ayúdales a comenzar el proceso de transformación, pero no renunciar a él, sino que mantenernos constantes en este proceso. No es algo de un día de la noche a la mañana, sino que es un proceso constante. Ayúdanos a mantenernos en el proceso. Mi oración es para que cada persona en este lugar, Señor, pueda ir a un nivel más alto contigo, un nivel mayor de revelación, mayor entendimiento, mayor unción, mayor gloria. Señor, hemos visto tu mano y queremos verla aún en gran manera. Te doy gracias, Señor, por cada persona. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.